y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia, espero se encuentren en bendición. Mi nombre es Fernando Gómez, pastor en la Ciudad de México, y es para mí un gran honor poder compartir esta meditación con ustedes que he titulado La característica de un rey, la prudencia. Antes de comenzar, me gustaría que traigamos a memoria dos versículos que serán la base. El primero, uno muy conocido, Mateo 28, del 18 al 20. La invitación, el llamado que nuestro Señor Jesús nos hace de ir y hacer discípulos a donde quiera que vayamos, para enseñarles a estos nuevos discípulos todo aquello que nosotros hemos aprendido de Él, de nuestro Señor Jesús. El segundo es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, donde nos dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, ¿sí? En otras palabras, podemos decir que nosotros somos representantes de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Teniendo estos dos versículos en mente, ahora sí podemos continuar con esta valiosa característica, la característica de un rey, la prudencia. Yo de forma personal, familia, no creo que Dios nos haya llamado a ser los mejores en todo lo que nosotros hacemos, por donde vayamos. No creo que nos haya llamado Dios a ser los mejores. Pero no cabe duda que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos transformados por Él, por su amor, y nos comenzamos a parecer cada vez más y más a Él, comenzamos a ser diferentes. Se debe notar una diferencia, se debe notar a la persona del Espíritu Santo en nosotros, al estar con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros hacemos y emprendemos, se debe notar el brillo de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Y esta valiosa característica, la prudencia, es una característica que varios hombres en la Biblia tuvieron. El rey David la tuvo José, la tuvo Daniel, ¿sí? Y podremos preguntarnos, bueno, ¿qué significa la prudencia? ¿Qué significa prudencia? Podemos tener una cierta idea, ¿sí? Y prudencia significa templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio, distinguir lo que es bueno o malo para ir atrás de ello o para de plano mejor alejarte, ¿sí? El día de hoy estaremos usando el ejemplo de David, quien ya todos nosotros conocemos, y que desde el momento en el que él fue ungido hasta el momento en el que él asumió el trono, pasaron varios años, pero que la Biblia nos muestra la forma en la que David hablaba, se comportaba y se conducía, ¿sí? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, ¿sí? Tal vez para hacer una pequeña introducción, David era un pastor de ovejas, era el menor de varios hermanos, ¿sí? Y él fue ungido por Samuel para ser el próximo rey, porque el actual rey había sido desechado por Dios, ¿sí? Entonces ya tenemos a David y una promesa de él ser el próximo rey. ¿Qué es lo que dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 18? Entonces uno de los criados de Saúl respondió diciendo: He aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué interesante. Encontramos la palabra prudencia, ¿sí? Y entonces, ¿cómo era David? Él era prudente en sus palabras. Vamos 2 capítulos más adelante, en 1 Samuel capítulo 18, ahora vamos a leer 2 versículos, el versículo 5 y el versículo 14.
el versículo 5 nos dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Ya tenemos a un David que hablaba prudentemente, pero que no solo hablaba prudentemente, sino que él se portaba prudentemente y él se conducía prudentemente. Su hablar, su conducta y la forma en la que él vivía solo se puede describir con esta palabra: prudencia. Ahora vamos a leer 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4, que es prácticamente cuando David ascendió al trono. Dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Entonces tenemos a un David en un comienzo pastor de ovejas, ¿sí? Posiblemente en un anonimato, un pastor de ovejas que nadie conocía, ¿sí? Pero que no pasaba desapercibido a los ojos de Dios. Un David que sabía hablar de forma prudente, comportarse de forma prudente y conducirse de forma prudente. Y es este mismo David que estaba en un anonimato, pero que era prudente en lo que él hablaba, en lo que él hacía y en la forma en la que él se conducía, que lo llevaron al cumplimiento de la promesa de Dios cuando él ascendió al trono. Por eso podemos destacar 3 cosas con estos versículos que acabamos de leer. 3 cosas que la prudencia hace en nosotros. El primero, la prudencia te acerca al cumplimiento de las promesas de Dios. La prudencia va a permitir que tu hijo, hija de Dios, te acerques más a aquello que Dios te ha prometido, así como se lo prometió a David. David fue ungido para ser el próximo rey, pero pasaron varios años antes de que él pudiera tomar su posición como rey. La prudencia lo acercó. Y esto nos lleva al segundo punto. La prudencia te colocará en posiciones de liderazgo, ¿sí? David, por hablar de forma prudente, por comportarse de forma prudente, el rey Saúl, el rey actual, lo puso sobre gente de guerra, ¿sí? Lo puso en posiciones de liderazgo. Y algo muy similar sucedió con José, cuando él fue colocado como segundo en toda la tierra de Egipto. Solo Faraón era mayor que él. Así podemos encontrar un ejemplo como Daniel, ¿sí? Cuando él de forma prudente habló con el capitán de la guardia, Arioc, para que no lo mataran, ¿sí? Y él interpretó el sueño de Nabucodonosor. Y porque sucedió esto, Nabucodonosor lo puso a gobernar sobre las provincias de Babilonia y él fue el jefe de los sabios. Entonces podemos encontrar que la prudencia te colocará en posiciones de liderazgo. Y tercer punto, pero no menos importante, la prudencia te hará acepto. No porque estemos buscando el ser aceptados por una sociedad, no porque estemos buscando esta validación de parte de las personas. Ya nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo, ¿sí? Pero en un mundo que cada vez va de mal en peor y se va notando más y más la ausencia de Dios, qué hermoso es ver que cuando eres prudente, te acercas al cumplimiento de la promesa de Dios, Dios te pone en posiciones de liderazgo y por tu prudencia eres acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, como sucedió con David. Entonces, la invitación en este día, familia,
es para que comencemos a hablar de forma prudente. De tu boca no puede estar saliendo chisme, maldición, ¿sí? Murmuración, queja a cada rato. En tu comportamiento debe reflejarse lo que Cristo ha hecho en ti. ¿Sí? Y la forma en la que tú te conduces al hacer negocios con tu pareja, puede ser dentro de tu noviazgo o dentro de tu matrimonio, al emprender un negocio, debes conducirte prudentemente. Si tal vez aún no queda claro, debemos ser prudentes en nuestro noviazgo, debemos ser prudentes al navegar en internet, debemos ser prudentes al comer, debemos ser prudentes en lo que nosotros hablamos, en las conversaciones que tenemos, debemos ser prudentes al emprender un negocio, cómo lo vamos a emprender, al realizar una tarea dentro de nuestro trabajo, debemos ser prudentes, tal vez en un ejemplo más sencillo, al manejar un coche, al cruzar una calle. La prudencia o la falta de esta te pueden acercar al cumplimiento de la promesa de Dios que Dios tiene para ti, o te pueden alejar por completo. No caigamos en el error de ser cristianos que caminan simplemente en el anonimato, escondidos. No, ha llegado un momento en el que debemos reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Hay una película que acabé de ver, familia, hace menos de un mes, se llama Muéstrame al Padre, y hay una escena que a mí me marcó demasiado. Hay un joven que está queriendo jugar americano, pero está deseoso, le falta algo, siente un vacío en su corazón. Entonces unos compañeros le dicen: Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es la solución, Jesucristo transforma tu vida, Jesucristo hace esto, aquello, aquí y allá. Y él le responde: si Jesucristo hace eso, yo no veo mucho de Jesucristo en ti. Hablas como yo hablo, te comportas como yo me comporto, vas a los lugares que yo voy. No veo mucho de Cristo en ti. ¡Qué escena tan tremenda! ¿Qué escena? Porque debemos nosotros recordar los dos primeros pasajes que les compartí, que tenemos un llamado de hacer discípulos a donde quiera que vayamos. Cortemos un poco a las naciones, veámoslo en una esfera más cercana, con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo. ¿Sí? Y que tú eres un representante, una representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Qué triste sería que las personas decidan no seguir o no creer o no querer escuchar a Cristo, no por el mensaje que Cristo trae, sino porque tú no has sido ejemplo en lo que hablas, en cómo te comportas y en cómo te conduces. Qué tenaz, ¿no? Qué tenaz, porque el desafío a ser prudentes viene a ser 360 en todo lo que hacemos, con nuestras amistades, qué conversaciones tienes, en tu tiempo a solas, qué haces cuando estás con tu celular, cuando estás navegando en internet, en tu noviazgo, ¿sí? ¿Eres prudente en tu noviazgo? ¿Eres prudente a esperar los tiempos del Señor? En tu matrimonio, ¿eres prudente al sentarte en una mesa a comer? ¿Eres prudente en guardar tu cuerpo, en hacer ejercicio, en no ser sedentario? ¿Eres prudente en hacer los cálculos si el nuevo negocio que tú quieres colocar va a dar cierto? ¿Funciona? ¿Cubres todo lo que necesitas? ¿Eres prudente al administrar tus finanzas? ¿Eres prudente en la crianza de tus hijos? ¿Eres prudente al trabajar? ¿O simplemente le has cerrado la puerta a tantas personas por tu comportamiento, por tu vocabulario o porque tu vida no ha sido el ejemplo? Qué triste y lamentable es que nuestra propia vida sea la piedra de tropiezo para que otras personas
conozcan de Cristo. ¿Sí? Por eso, al Dios que renueva sus misericordias cada mañana, al Dios que es experto en segundas oportunidades, al Dios que sabía que las personas no pueden cambiar y por eso nos hace la invitación y nos dice, debes nacer de nuevo. A ese Dios nosotros servimos, nosotros seguimos y nosotros podemos orarle para que Él nos dé una nueva oportunidad de hacer las cosas diferente, de forma prudente. Ese es el desafío que tengo para ti en este día, familia. Para que con tu prudencia te acerques al cumplimiento de las promesas de Dios. Que aceptes el desafío que Dios te da de colocarte en posiciones de liderazgo. Porque mucho más de lo que tú puedas hablar de Cristo, la gente quiere ver a Cristo en ti. Y esa prudencia te hará acepto a los ojos de aquellos que aún no le conocen. ¿Y sabes qué? Se van a querer acercar a ti. Te van a decir, oye, Fernando, ¿cómo le haces para tener ese matrimonio? ¿Cómo le haces para tus finanzas? ¿Cómo le haces para ser alegre? ¿Cómo le haces para no vivir en depresión? ¿Cómo le haces para amarte así? ¿Cómo le haces para caminar de esta forma en la vida? La prudencia te abrirá demasiadas puertas, te acercará al cumplimiento de las promesas de Dios y créeme, serás una herramienta, un siervo, un hijo muy útil en las manos de Papito Dios. ¿Para qué? Para evangelizar y ganar almas para nuestro Señor Jesucristo, para que tú con toda autoridad le puedas decir a una persona, oye, ¿te gustaría vivir lo que yo vivo? Conéctate a este congreso. ¿Te gustaría experimentar lo que yo he experimentado? Te invito a estas reuniones. ¿Te gustaría que tu familia, tu entorno se transformara? Ven. La invitación que hizo nuestro Señor Jesús. Ven. Y conoce de todo lo que Él es capaz, porque yo ya lo viví. Muchas gracias, familia. Y me gustaría cerrar este pequeño tiempo con una breve oración. Amado Espíritu Santo, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy conocemos a la luz de tu palabra lo que hace la prudencia. Te pido perdón si en mi hablar, en mi comportar y en todo lo que yo hago no he sido prudente. Hoy te oro a ti, Señor, tú, quien eres el Dios de las segundas oportunidades. Me des una segunda oportunidad para llevar mi noviazgo de forma prudente, mi matrimonio de forma prudente, criar a mis hijos de forma prudente, ser un colaborador en el trabajo prudente, manejar de forma prudente. No me quiero alejar de la bendición que tú tienes para mí por mi falta de prudencia, sino que hoy quiero, Santo Espíritu de Dios, comenzar a ser prudente en lo que hablo, en cómo me comporto y en cómo me conduzco. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque sé que has escuchado nuestra oración. En Cristo Jesús te damos gracias y por el poder de tu Santo Espíritu nosotros te agradecemos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.